evaluar cuál es el costo y cuál es realmente el beneficio que tiene, uno dice, caramba, me parece que acá hay algo muy importante, sin lugar a duda. Ahora, la instancia es, los intermediarios que son el motor de esa figura aseguradora, ¿están preparados? ¿Están a la altura de las circunstancias para poder ofrecer ese tipo de cobertura? Demostrarle, en un caso hipotético como el que le estoy manifestando en estos momentos, algo así. Porque si no lo estamos haciendo, o no estamos preparados para la proactividad en ese tenor, vamos a seguir sumisos a la reactividad. Y de la reactividad es muy difícil que empiece a crecer la industria aseguradora. La industria aseguradora tiene una clave determinante, que son los intermediarios. Y los intermediarios, cuanto más profesionales son y más proactivos son, y cuando hablo de ser proactivo, hablo puntualmente de ir en búsqueda de las cosas, en ir a generar los negocios, no esperar a que los negocios vengan a mí. Porque, lamentablemente, en la parte del planeta donde vivimos, la visualización del seguro es mucho más como un costo que como un beneficio. Romper con ese paradigma hace que las cosas empiecen a florecer de una manera distinta. Entonces, a tu pregunta tan amplia, por más que sea concreta, también quiero ser concreto. Esto que estoy utilizando yo ahora forma parte de un concepto de storytelling breve, pero muy objetivo, en donde buscamos personalizar la situación y que ese momento hipotético, si se llega a producir, puede tener problemas, porque no te conté la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Que si no tengo la póliza, yo que soy el propietario del departamento donde se está celebrando ese festejo, voy a tener que poner todo mi patrimonio, si no tengo una póliza de responsabilidad civil, para pagar los daños físicos de ese profesor de golf, que encima era uno muy bueno y que tenía muchísimos alumnos, y debo hacerme cargo del lucro cesante de ese señor. O sea, lo que él no va a poder producir durante todo el periodo, producto de la maceta que estaba en mi casa, que le dañó el elemento más importante para producir dinero. ¿Ok? Un error mío hizo que este tipo de situación se dispare. Ahora, fíjate vos que yo puedo maximizar el problema y ridiculizar la situación. Y ahí es donde realmente los intermediarios del seguro, sin importar la especialidad, puede ser de ramos generales, puede ser corporativos, puede ser de vida, puede ser de inversiones. Estoy hablando de toda la acción, en realidad, del intermediario. Si no lo vemos con esta nueva faceta, para el cual vamos a necesitar muchas de las essential skills para comunicarnos, vamos a seguir en la misma situación y vamos a empezar a otorgarle a la situación pandémica, si se quisiera, motivos por los cuales no tengamos resultados. No sé si soy claro en la respuesta. Sí, Diego, muy claro. En ese sentido, yo puedo aprovechar el uso del storytelling para poder contarle o narrarle, ¿no?, algunos hechos que me hayan tocado vivir con la finalidad de que la persona pueda tomar conciencia de la importancia de contar con un seguro. Justo me has traído a la luz el caso de un vecino que quiso anular su póliza de autos y el intermediario lo aconsejó muy bien y le dice, ¿por qué quieres anular tu póliza de autos? Bueno, lo que pasa es que estoy reduciendo costos. Dice, perfecto, está bien que reduzcas tus costos, pero por lo menos cómprate un seguro de autos con cobertura de robo. Le hizo caso, bajó el costo de su prima, pero por lo menos se quedó con la cobertura de robo total. Pasó unos cuantos meses y le terminaron robando su vehículo en la puerta de su casa. Mira, si no hubiera, o sea, la labor que hizo el intermediario de seguros en ese momento fue muy buena, porque supo identificar un interés asegurable y me imagino que también le pudo haber contado algunas historias que él haya vivido con sus clientes, a pesar de que en el país, hasta antes de la pandemia, se robaban como 50 vehículos en Lima. Claro, claro que sí. Claro que son elementos determinantes
la forma en donde yo puedo contar lo que realmente está sucediendo. No obstante, debo conocer claramente cuál es el objetivo de la intermediación de seguros. Y por eso decimos, como está estipulado en este primer capítulo, por ponerlo así, del desarrollo de las Essential Skills, seguros 4.0. ¿Okay? El concepto de 4.0 no es porque hay que diferenciarlo, sino porque está acorde con la cuarta revolución industrial que estamos empezando a vivir, que ya la vivimos hace unos cuantos años, no es que empezó ahora por medio de la pandemia, ¿okay? Ya hace rato que estamos involucrados en esto y no nos damos cuenta. ¿Okay? Despacito nos vamos entrando, nos vamos quedando, y es mucho de la otra conferencia que yo dicto en materia mucho más genérica, que se titula El futuro no viene, sino que al futuro debemos ir, porque es una cuestión actitudinal lo que tenemos que empezar a modificar. La revolución no es digital solamente, sino que la revolución que estamos viviendo es cultural. Si nosotros nos vamos a quedar aferrados a los conceptos anteriores, vamos a pensar que la digitalización de las cosas es escanear los documentos que tengo en papel y mediante el escáner tenerlos en la computadora. Pero la realidad es que hoy lo que tenemos es una visión distinta de todo esto. Si a eso le empezamos a sumar lo que nos toca vivir durante el 2020, toda la pandemia, toda la crisis que está generando, toda la situación emocional que empieza a generarse desde el momento en donde al principio empezamos a encontrar muy divertido el hecho de que no teníamos que viajar para ir a la oficina, y nos quedábamos en casa, pero después nos empezamos a dar cuenta que no teníamos el espacio acorde para que eso suceda en mi casa. Y cuando lo empiezo a condicionar, empiezo a ver una realidad distinta, en donde yo me levanto a la mañana, me pego una ducha, me tomo un café y ya estoy trabajando. ¿Tiene cosas positivas? Por supuesto que sí. ¿Tiene cosas negativas? Y cuando lo pongo en la balanza, a veces hasta hay más cosas negativas que positivas. ¿Por qué? Porque no salgo de mi casa, porque no me muevo de la silla, que de golpe no quiero empezar a tocar un tema que es el físico, ¿ok? Porque antes la dinámica de trasladarse, moverse, te obligaba a moverte. Hoy en día hay gente que casi ni se mueve, que hay gente que ni se baña, para ser objetivo, ¿ok? Entonces, uno se puede reír, pero la realidad es que, uy, me levanté tarde y no se bañó y se metió ya directamente en la computadora y empieza a trabajar y empieza a interactuar. Pero ese tipo de instancias psicológicas nos van a llevar a buen puerto. La realidad es que no lo sabemos. Pero sí hay muchos condicionantes, ¿ok? Tenemos el perro que puede estar ladrando, que es el amor de mi vida, pero que estoy en medio de una reunión y me empieza a molestar. Pero el pobre perro no sabe cómo tiene que comportarse, porque mi casa no es lo suficientemente gigantesca como para tener al perro 20 metros lejos de donde yo estoy. Entonces, todo este mundo también empieza a tener una influencia muy importante. Ahora, todo esto, ¿repercute sobre el negocio o no repercute? Porque al final, todo esto que estamos contando es muy lindo, podemos detectar qué es lo que está sucediendo, pero, Diego, ¿y cómo hago para que pueda facturar un poco más? Porque me estás diciendo 4.0, nueva revolución industrial, essential skills, palabras que a lo mejor no son tan familiarizadas con mi día a día, pero sí, a lo mejor el ejemplo que me mostraste puede llevarme a visualizar la manera en cómo abordar yo la venta del seguro. Perfecto. Pero esta nueva tendencia, esta nueva revolución, yo lo grafico, para ser claro, y con esto vamos redondeando la idea, como si estuviéramos en un juego olímpico, en una disciplina como es salto en alto. ¿Ok? ¿Cómo funciona la disciplina en un juego olímpico? Muy bien, señores, vamos a participar. Acá están todos los deportistas. Arrancamos con 3 metros. De 3 metros para arriba empieza la clasificación. Entonces todo el mundo empieza a saltar para los 3 metros. Bueno, muy bien, han pasado todos. Ahora la vara está a 3 metros 25. Entonces ya empieza a ponerse más difícil, porque la vara empieza a subir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de golpe ya hay de los 20 concursantes, 15 que solo pasan los 3 metros 25, 5 descalificados. Ahora vamos a llevarlo a 3 metros 50 y después a 4 metros. Y van quedando de los 15, 6, 4, 3, 2, hasta que haya un ganador. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La vara la estamos poniendo, la industria misma la está poniendo cada vez más alta. La tecnología está contribuyendo a que eso suceda. La pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Cómo hago yo para saltar, para entrar en esa competencia, si nunca en mi vida salté ni 20 centímetros? ¿Qué hago?
automáticamente estás excluido de la competencia. Pero si tuve toda mi vida viviendo del seguro, sí, pero con esas herramientas no vas a poder seguir jugando. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde realmente tenemos que empezar a actuar nosotros, a mostrar el camino que tenemos que desarrollar nuevo. Voy a utilizar una palabra que espero que sea lo suficientemente clara: ayornarse, actualizarse en lo que realmente necesitamos, porque si no, todo lo que hemos construido anteriormente no nos va a dar ese mismo resultado. Ahora, si empiezo a tener entrenamiento en cómo puedo influir en las personas, cómo puedo persuadirlos, cómo puedo hacer para transmitir un concepto lo suficientemente claro en el lenguaje que el propuesto asegurado interprete. ¿Cuántas veces escuchamos gente que le habla en términos técnicos de póliza de seguros a un prospecto, y el prospecto lo mira y te dice: qué interesante, ¿cómo sabe este muchacho? Ahora, ¿de qué me sirve esto que me está contando? Porque la verdad que no lo puedo ubicar en mi tablero de comando para lo que yo tengo que tomar una decisión. A veces nos confundimos en querer demostrar que sabemos mucho con terminología específica y técnica, pero que el primer punto es cómo puedo persuadir al cliente, no cómo lo puedo confundir al cliente. Demostrar que uno sabe mucho para un foro de expertos en seguros, pero para hablar con un prospecto asegurado, vamos a tener que utilizar un lenguaje distinto. Y esa versatilidad va a ser clave para que podamos adaptarnos a este mundo. Aprovecho tus palabras del lenguaje distinto. Me has hecho recordar lo que han hecho, la iniciativa que hay en España, en donde varias compañías de seguros se han puesto de acuerdo para modificar sus condicionados y eliminar más de 50 términos relacionados a seguros, para poder redactarlos de una manera más simple o con algún sinónimo. Por ejemplo, ya no hablan de primas, sino dicen el costo del seguro es tanto. Y hablamos de costo como aluciendo a una inversión, ¿no? Porque no es un gasto. Por Y esa es una supuesto. muy, muy buena iniciativa. Y creo que aquí en Latinoamérica también deberíamos copiar esa práctica, esa buena práctica de hacer más sencillo nuestros condicionados, por lo menos aquellos condicionados pues que son más acotados, tal vez, o más masivos, como un seguro de salud, un seguro vehicular. Creo que eso podría ayudar muchísimo y tratar de ser más concisos, porque la perspectiva que ellos tienen es, mientras más simple, más transparentes vamos a ser con el cliente. No entramos en confusiones. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahora, en este mundo, en esta nueva industria del seguro 4.0, en donde todo es más digital, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para romper esa barrera? Porque antes era una entrevista con el cliente, te podías dar la mano, lo tenías cerca, podías ver sus gestos, podías ayudarlo, orientarlo. Pero ahora, ahora que todos estamos confinados de repente, la mayoría, ¿cómo podemos hacer para llegar de la misma manera al cliente y poder hacerle entender de la importancia de contratar un seguro? Forma parte de la realidad y estás tocando justamente la clave, ¿no? Porque muchísimas personas que están incursionando en la industria del seguro, gente que ya viene hace rato bregando en este mundo, está empezando a encontrar como una gran barrera, ¿ok? La barrera puntualmente inicial de lo que es la pandemia. Y eso se está supliendo con esta tecnología que hoy nos permite tener una cantidad, no puedo distinguir cuántas personas están en el Facebook Live en estos momentos, pero de golpe estamos en una reunión en donde hay gente de diversos lugares del planeta, ¿no? ¿Ok? Tú estás en Lima, yo estoy en Bogotá, hay gente que está en Buenos Aires, otros que están en México, otros que están en Venezuela, hay alguno que puede estar en Brasil. O sea, esto es maravilloso, porque en definitiva eh, te genera mucha más productividad para lo que vos estás buscando. Ahora, todos estamos preparados y entrenados para saber sacarle el jugo a esta figura. Entonces, para ir puntualizando en el tema, durante los últimos años tuve la fortuna de poder dar muchas conferencias y muchas presentaciones
en congresos, en empresas, en universidades, y empecé a notar algunas características en el auditorio. A veces teníamos un número grande. Y lo primero que empezamos a distinguir es el orador. ¿Cuánto tiempo puede mantener la atención de todo lo que está contando y todo lo que está expresando en todo el auditorio, o en la gran mayoría del auditorio? ¿Ok? Y empezamos a medirlo con otras personas que eran los que grababan, y yo les pedía, a ver, hagamos un trabajito sobre las últimas 10 o 15 conferencias que ustedes, la que estoy yo y las que ustedes han participado, y vayamos viendo entre el público cuánto tiempo tardan en sacar el teléfono celular, por más que el expositor sea muy atractivo, muy seductor. Y empezamos a medirlo y encontramos una vara, y esa vara estaba rondando entre los 25 y los 30 minutos. Y cuando empezamos a hacer un filtro y vimos que el orador, el presentador era muy, muy dinámico y muy bueno, también se daba lo mismo. ¿Okay? Entonces, empezamos a estudiar esta figura y llegamos a una conclusión, porque empezamos a medirlo con otros países, en otros lugares del mundo, y pasaba algo bastante parecido. El tiempo en donde la gente te presta total interés y foco en lo que tú estás manifestando, ronda los 20-25 minutos. Inmediatamente saca el teléfono celular como un acto reflejo para ver si hay un mensaje. Ahora, si yo estoy escuchando a alguien, me tomé el trabajo de ir a un lugar a escucharlo y saco el teléfono sin que me hayan escrito a lo mejor, pero para ver qué es lo que pasa, es porque ya el interés de lo que me están manifestando no es tan poderoso. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a medir y dijimos, la realidad es esta. La atención está rondando entre los 24 y 28 minutos. Entonces, cuando empieza a arribar todo este concepto de la pandemia, empezamos a reprogramar esto, y ahí fue cuando empezamos a trabajar con una empresa de inversiones inglesa, a la cual le hicimos un protocolo de ventas, un protocolo de cómo abordar por medio de videollamadas, y dijimos, vamos a armar un esquema muy, muy objetivo, que vamos a dividirlo en entrevistas, porque va a haber una característica. ¿Cuál? La rotura del hielo ya va a ser casi, casi inexistente. ¿Qué significa que va a ser casi, casi inexistente? Que vas a tener la posibilidad de que te preste mucha atención, porque estamos directamente con el foco en la cámara, porque tenemos que hablar de las cosas que realmente son importantes. Debo ir al grano. Entonces dijimos, vamos a plantear un concepto, que la primera entrevista sea para tomar una medida, para que podamos tener el perfil de la persona con quien vamos a interactuar. Hay un teléfono, hay algo que está abierto y hace que no se escuche tan bien. ¿No? Hay un micrófono, si querés lo puedes silenciar todos. Y en esa primera entrevista dijimos, debe durar como máximo, 20 minutos. Porque si no se va a perder la atención. Y si lo que voy a perseguir en la primera entrevista es tener el perfil objetivo, debo tener preguntas muy concretas, abordar el tema que realmente necesito, y si puedo tener alguna ayuda audiovisual, mejor todavía. Siempre y cuando aporte claridad a lo que yo estoy manifestando. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto está en que primero son 20 minutos, foco, full atención, generar mucho entusiasmo, mucho interés, y generar ganas de que tengamos una próxima reunión, para que en la próxima sí pueda desarrollar yo toda la estrategia que realmente necesito. La primera tiene que ser el perfil. Cuénteme primero usted qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita. Le voy a hacer 4 o 5 preguntas muy simples. Estoy segurísimo que ninguna de estas preguntas lo va a incomodar, porque necesito tener la foto de su perfil para armar justamente lo que usted necesita, que eso es un traje a medida. Sobre ese traje a medida quiero empezar a construir, porque la propuesta va a estar basada en ese traje a medida. Hay algunas personas que me dicen, pero si yo tengo la oportunidad de poder cerrar en la primera entrevista, ¿debo pasar a la segunda? Bueno, a ver, vamos a ser objetivos. Si la persona, al momento que yo le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Mira, vengo a hablar de este tema, no me cuentes nada, ¿dónde firmo? Yo no le voy a decir, no, espere que les cuento, y la próxima vez, no. A ver, si alguien viene a manifestar eso,
Por supuesto que estamos entrando en un comentario que no da lugar. Pero si nosotros vamos a ser personas que somos realmente asesores y vamos a perseguir un objetivo, y para que ese objetivo se pueda cumplir, debo tener un protocolo. Ese protocolo hoy, por medio de videollamadas, tiene que ser fundamentalmente basados en una estrategia, y la estrategia tiene que tener justamente tiempos. Y sobre esos tiempos yo debo regirme, porque si yo le voy a plantear, tengamos una reunión de 20 minutos y después tenemos una reunión que dura 2 horas, no estoy siendo muy profesional en esa materia. Ahora, si le digo vamos a estar 20 minutos hablando, y al minuto 18, 19 o 21 estamos terminando, es tal como teníamos pactado, en los 20 minutos más o menos de lo que teníamos de entrevista, hemos terminado. ¿Le parece que nos volvemos a juntar dentro de 48, 72 horas para ya ir entrando en el traje a medida que usted tiene? ¿A qué hora le parece bien? Ahora, si nosotros vamos a pensar que nos vamos a poner frente a la cámara y la llamada es ilimitada y vamos a estar 3 horas para hablar, como hacíamos antes en una reunión, 10 minutos de lo que nos convocó y 50 minutos de cosas de la vida, en el mundo de hoy, lamentablemente eso no está catalogado como el perfil de lo que necesitamos. Por eso tengo que ser muy claro con lo que voy a decir, tener muy, muy, muy visualizado lo que voy a perseguir y cuáles son las acciones que van a acompañar ese proceso. Es interesante lo que mencionas con respecto a conocer el perfil del cliente. Y ahí recién nosotros vamos a poder descubrir cuál es su interés asegurable. Y conociendo a ellos, Claro. recién yo voy a poder hacerle, como tú mencionas, un traje a la medida, ¿cierto? Ahora, este traje a la medida ya lo he escuchado en otras oportunidades, pero ¿cómo hacerlo en productos masivos, por ejemplo? ¿No? Porque hoy en día pues tratas de enlatar lo que más puedas para poder vender de una manera más rápida, ¿no? Para esto pues ya nos están ayudando hoy en día los comparadores de precios, ¿no? En donde ya tenemos enlatados, simplemente el cliente va navegando en internet por unos cuantos clics, pero no hay esa interacción con una persona. ¿Qué podemos hacer ante ello? ¿O qué puede hacer un cliente ante ello? A ver, tú estás manifestando algo que es muy, muy interesante y simultáneamente importante, ¿no? Cuando yo no tengo en claro cuál es mi función, cuando yo no tengo en claro el valor agregado que yo le doy a la función que tengo, y cuando el único diferenciador va a estar basado en el precio, estamos entrando en un cono muy oscuro de sombra. ¿Ok? Tú recién enunciaste el comparador de precios. ¿Mm? Una herramienta muy conocida, pero que está basado en muchas de las personas que, a ver, dicen, ah, este es un comparador de precios, ¿cuál es el más barato? Inmediatamente visualizo cuál es lo más económico. No me importa realmente lo que puedan ofrecer los otros. ¿Okay? Entonces, ahí es donde empieza la primer traba. Porque si yo quiero empezar a generar asesoramiento para mostrar todo lo que realmente le podemos aportar a una persona para que esté realmente cubierto como corresponde, no vamos a poder trabajar solamente por el valor económico, el precio, cuánto voy a tener que poner la mano en el bolsillo para sacar ese dinero. Porque se empieza a deslucir todo. ¿Ok? Si yo empiezo pura y exclusivamente a comparar solamente características y no beneficios, vamos a tener un problema serio. ¿Okay? Cuando alguien compra un electrodoméstico, un refrigerador, una lavadora, una cocina, un computador, siempre viene un brochure o un explicativo de lo que está comprando, ¿no? ¿Cómo funciona? Dice, ¿no? ¿Okay? Esto tiene un nombre, muchas veces, que es la guía de características que tiene el producto.
y bienvenido sea, y buenísimo, y muchas veces ha salvado de que antes de que lo puedan conectar por primera vez no se destruya esto, ¿no? Porque a veces ha pasado, ¿no? Que uno compra un equipo que tiene 110 volts y lo pone en 220 y estalla, ¿no? Obviamente se quema inmediatamente, porque no leyó justamente el explicativo. Ahora, el comercial no puede basar toda su estrategia en lo que diga las características del producto. ¿Ok? El comercial lo que tiene que construir, y esa es la tarea más importante que tiene que desarrollar, es justamente el brochure de los beneficios. ¿Qué hace esa característica tan importante y en qué me resuelve un problema a mí? Ahora, la pregunta es, en la industria aseguradora, todos los intermediarios tenemos muy en claro cuáles son las características, las condiciones generales y hasta particulares, y en qué beneficia eso al propuesto asegurado. Porque si no lo estamos, vuelvo a lo que decíamos hace un rato, ¿cuánto le hablamos en términos técnicos y cómo hago para tener una comunicación persuasiva de hablar en términos que el propuesto asegurado interpreta? Porque si le vuelvo a hablar en difícil, lo más oportuno que va a ocurrir en eso es que se va a generar una desconfianza por parte del asegurado. Entonces ya lo va a ver esto como, no me queda claro. La gente cuando no logra interpretar, empieza a desconfiar, en todos los órdenes de la vida. En la materia aseguradora pasa exactamente igual. Si no me hablan en los lenguajes que yo puedo comprender, y me voy a encontrar de que no quiero parecer un tonto, pero antes de que me engañen, prefiero no contratar nada. Entonces yo no puedo decir que los seguros no funcionan, sino que el que lo está comunicando y que está transmitiendo no está siendo lo suficientemente claro y mucho menos se adapta a la situación que está viviendo. Entonces, si la comunicación persuasiva no está basada en cuánto sé, sino en lo que sé, mucho o poco, lo tengo que transmitir muy simple y muy claro. Cuanto más claro lo haga, mejores resultados voy a obtener. Ese punto, yo diría que es hasta determinante. Porque en caso de que esto no se vea reflejado a oídos del propuesto asegurado, lo que estamos generando es mucho más distancia entre uno y otro. Y lo que yo tengo que buscar es acercamiento, una buena empatía, para que podamos construir un vínculo y que de ese disparador, que puede llegar a ser una cobertura de un automóvil, por ejemplo, pueda empezar a trabajar yo con otros elementos. Obviamente, yo vengo mucho más de la industria de seguro de vida, en donde hay muchos elementos que el storytelling, que el contar una historia de lo que le ha pasado a otra persona, le puede ocurrir a esto. Algo como lo que contaba sobre ese seguro de responsabilidad civil de la maceta que le cayó al que estaba en el primer piso. Este punto es determinante. Gracias, Diego. Me has hecho acordar, cuando hablábamos de los comparadores de precio y que no todo es precio, me has hecho recordar una frase que una vez vi en LinkedIn y decía, ¿no? La mayoría de los seguros son como el vino. Si usted no nota la diferencia, puede elegir el más barato, pero el dolor de cabeza podría ser terrible. Por supuesto, me encantó eso, también lo leí, me ¿No? encantó ¿No? eso. O sea, Me al momento encantó, del siniestro recién te das cuenta por de supuesto. que lo que te ahorraste supuestamente, terminaste pagándolo, pues al momento de asumir las pérdidas, ¿no? La diferencia de pérdidas que no tenían cobertura. Y aprovecho esta breve interrupción para abrir la puerta a las preguntas que nos están haciendo a través de nuestro fanpage. Y por aquí Por también supuesto. las personas que han asistido a nuestra sesión de Zoom también nos pueden ir haciendo sus preguntas a través de comentarios. Y por ejemplo, aquí tenemos un comentario de Juan, ¿no? Él nos dice que las compañías de seguros tienen un fin lucrativo, ¿no? Y para ello lo último que desean es dar cobertura efectiva por un seguro contratado. Se basan en exclusiones, restricciones, ¿sí? Lo voy a hacer muy breve, y no quieren asumir su responsabilidad, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Diego, sobre esta afirmación? Bueno, obviamente que es una afirmación que le ha tocado vivir a una persona,
me gustaría profundizarlo, ¿no? O sea, me parece que tiene un vuelo un vuelo de pájaro muy elevado, ¿ok? Yo he escuchado muchísimas versiones en mis 30 años que llevo ya en la industria aseguradora. Desde 1990 que estoy inmerso en esto. Hay mucha gente que me ha dicho, no, las compañías son todas estafadoras. Yo tenía una cobertura y no me la pagaron. Entonces, uno debería primero preguntar, discúlpeme, señor o señora, la cobertura que usted tenía contratada, ¿estaba al día? Porque acá hay una condición, eso es un contrato. El contrato dice que si usted paga regularmente las primas en el momento que corresponde, la compañía cubre. Ahora, si usted tenía que pagar el día 10 y pagó el día 15 y el siniestro ocurrió el día 13, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la compañía debería cubrirlo? Si no estaba vigente la póliza. ¿Por qué? Hay gente que me ha dicho, yo que vengo de la industria del seguro de vida, yo tenía la póliza al día y al final murió, mi marido tenía la póliza al día, al final murió mi marido y la compañía no pagó. Bueno, a ver, es muy genérico, señora. Me permite que analicemos el tema y me encantaría poder ayudarla. Pero déjeme que podamos analizar el tema. O sea, de golpe empezamos a encontrar de que el marido, cuando contrató la póliza, no contó toda la verdad de su estado de salud. ¿Ok? Entonces, justo este siniestro ocurre dentro del periodo de contestabilidad. O sea, un periodo de contestabilidad que está establecido por los contratos, que dura 2 años aproximadamente desde el momento que se emite la póliza. ¿Ok? Y si eso ocurre en ese momento y la compañía dice, ah, qué raro, yo tengo una tabla de mortalidad que dice que todas las personas de 45 años tienen esta tasa. O sea, tantos van a morir a esa edad por algún motivo. Puede ser por un accidente como puede ser por una enfermedad. Este caso no fue un accidente. A ver, ¿y cuál fue el motivo por el cual falleció? Y cuando piden la historia clínica, porque quieren investigar, porque les llama la atención, hay algo que no huele bien. Empezamos a encontrar de que hay una declaración que no es lo suficientemente objetiva y transparente por parte del asegurado. Después veremos si hay complicidad o no con el intermediario. No estoy juzgando a nadie, pero sí la realidad dice que el primer evaluador de riesgo de una póliza de seguros de vida, ¿saben quién es? El intermediario. Para que después podamos empezar a mirar si realmente podríamos construir con veracidad. Ahora, mi experiencia no tiene muchos casos, en donde si las condiciones están dadas de manera correcta y la póliza está vigente, que la compañía no pague el siniestro. No existe. Ha habido casos en donde las compañías han quebrado. Es otro tema. Hay casos en donde se objeta el siniestro, se inicia una demanda, dependiendo cómo sea la justicia en el país donde se genera esa demanda puede durar 1, 2, 3, 4, hasta 5 años, y si en el medio quiebra la compañía, obviamente que empieza otra instancia, pero ya deja de ser algo normal. ¿Ok? Ha sucedido. Yo soy argentino y en la Argentina ha pasado con las compañías que han quebrado. La justicia en la Argentina no es una justicia expedita, sino que se toma su tiempo. Y el problema más grave, en donde el intermediario sí debe conocerlo, y el intermediario debería manifestarlo, porque muchas veces hay intermediarios que ponen el privilegio de decir, esta compañía me paga unos puntos más de comisión, entonces prefiero poner este riesgo en esta compañía, aunque yo sé que la compañía no anda muy bien, pero ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Justo ocurre el siniestro, justo la compañía cae, y justamente la ley en la República Argentina también dice que si la compañía que tenías tú la póliza contratada, vigente o no, desaparece, tú eres el responsable y con tu patrimonio vas a tener que responder a ese siniestro. Entonces, fíjate que el intermediario en ese caso, aspectos éticos o morales o por conveniencia económica, empiezan a encontrar una participación poderosísima en lo que estamos viviendo. O sea, yo no digo que no suceda, puede pasar, no conozco el 100% de las compañías y mucho menos el 100% de los casos, pero debemos poner todas las cartas arriba de la mesa para empezar a tener una visión mucho más objetiva. Ojalá a Juan
que hizo la pregunta, no lo ubico a Juan, le podemos haber aclarado parte de lo que él contó o expresó. Gracias, Diego. Sí, justo él es Juan de Perú y nos está siguiendo desde la transmisión en vivo de Facebook Live. Ok. Ojalá, Y Juan, te haya sido suficientemente clara mi respuesta. ¿no? Incluso me has hecho recordar que aquí en el Perú, por ejemplo, es obligatorio que los corredores de seguros tengan una póliza de responsabilidad civil profesional, ¿no? Como Interesante. consecuencia de alguna asesoría, una mala asesoría que hayan brindado y haya perjudicado a sus clientes. Aquí también tenemos otra pregunta de Facebook Live. Ángela nos consulta, ¿qué seguro podrían crear las aseguradoras para que las familias puedan respaldarse en caso ocurra otra pandemia y puedan sostenerse y no estar a la expectativa de algún bono que de repente no llegue y así evitar que las familias sufran un gran impacto en sus finanzas? Una muy linda pregunta. Ángela, muy buena pregunta. Te lo voy a responder con dos elementos importantes, uno que es conocido y otro que tenemos para profundizarlo ahora. Yo soy una persona que vengo de la línea deportiva. ¿Mm? Vengo de un deporte que amo y que sigo jugando hoy a mi edad. Soy jugador de squash, toda mi vida lo he jugado. Y hay otro deporte que me apasiona mucho, que es el tenis. El tenis es una disciplina bellísima y que concentra a los mejores jugadores cada tanto. Y esos encuentros son en los 4 torneos más importantes del circuito. ¿Mm? Esos 4 torneos están catalogados el Abierto de Australia, el Australian Open, después el Abierto de Francia, que se denomina Roland Garros, que es justamente el lugar donde se juega, el Abierto de Inglaterra, que es el denominado de Wimbledon, y el Abierto de los Estados Unidos, que es el de Flushing Meadows, que se juega en New York. Con la pandemia, obviamente que en la fecha donde se jugaba el Abierto de Australia, que es en el mes de enero, habitualmente se juega en esa época del año, no hubo inconvenientes. Pero cuando se aceleró todo este proceso del proceso del COVID-19 a partir de febrero-marzo, todo quedó en suspenso. ¿Qué sucedió? Interesante este caso, ¿no? Porque realmente es interesante. El primer torneo que venía era el Abierto de Francia. ¿Qué sucedió? En el mes de marzo-abril se suspendió el torneo. Perdón, abril-mayo se suspendió el torneo. El que venía después, 20 días después, era Wimbledon. También se suspendió para esa fecha y también se suspendió el que venía después, que es el Abierto de Estados Unidos. Pero es de aquí que de los 3 torneos que no se disputaron en la fecha que correspondía este año, solamente 2 se jugaron. El de Francia y el de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el de Inglaterra? ¿Qué pasó con el torneo de Wimbledon? ¿Qué pasó en la cuna del seguro? Londres, Inglaterra. En el año 2003 hubo una situación muy particular con un virus que se llamaba el SARS. Cuando llegó ese virus a Europa, los organizadores del torneo en Wimbledon dijeron, prestemos atención a esto. No sea cosa que llegue a venir una pandemia en el futuro, y tengamos que suspender el torneo. ¿Por qué no contratamos una póliza de seguros contra un virus que impida que el torneo se pueda realizar? Se juntó el comité del torneo y dictaminaron, vamos a contratar la póliza. No es barata, pero nos vamos a cubrir. Visión previa, ¿ok? Evaluación de posible riesgo. Coherencia y análisis de lo que realmente puede llegar a pasar. Ya tenemos una experiencia. No detonó la bomba, pero puede que exista una bomba en el futuro. Es probable. ¿Qué sucedió en el 2020? Vino una pandemia. ¿Cuál fue el único torneo que no se disputó? El que tenía seguro. ¿Los otros tenían seguro? Ninguno. Ángela, la pregunta que tú estás haciendo me parece muy interesante. Ahora, debo empezar a analizar las cosas con anticipación. ¿Mm? Los siniestros no se planifican. Los siniestros ocurren. Ahora, ¿qué puedo hacer ante una nueva pandemia? Muy interesante. Hoy estamos en noviembre del 2020. Vamos a cumplir en pocas semanas, si yo mal no recuerdo, el día 8 o 9 de diciembre del 2019 se registró el primer caso de COVID-19 en Wuhan.
en China. Estamos próximos a cumplir un año. La tasa de mortalidad hoy, transcurrido casi un año del primer deceso por COVID-19, no ha sido modificada. El 0,08 por mil es la tasa normal que utilizan las compañías de seguros, en donde llegamos a una ecuación que dice que aproximadamente 60 millones de personas al año fallecen. 60 millones de personas al año dividido 365 días, habla de que son 165.000 personas por día. La tasa de mortalidad no se ha modificado porque el COVID-19 a la fecha de hoy tiene aproximadamente registrados 1.225.000 muertos en todo el planeta, lo que equivale casi a 6 o 7 días de lo que es el comportamiento habitual de las muertes del ser humano en el planeta Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy aún no se ha disparado este virus COVID-19, que es extremadamente contagioso, pero no es letal. No es letal. Puede haber alguna persona que esté escuchando y me diga, sí, pero yo tenía un pariente que se murió por COVID-19. Claro, pero tenemos que empezar a profundizar, no podemos hacer algo tan genérico. La pandemia que estamos viviendo en estos momentos es como un acelerador de la enfermedad o la dolencia que tú tienes. Perjudique mucho son los que tienen su sistema inmunológico muy débil o son personas muy mayores en donde las defensas están carentes. ¿Qué es lo que quiero expresar con esto? En la medida que este comportamiento no se modifique por ahora, la tasa de mortalidad va a ser la misma. Ahora, cuidado, porque si la tasa de mortalidad crece, las posibilidades de contratar una póliza de seguros de vida para proteger lo más lindo que podemos tener las personas que hemos constituido una familia, que son nuestros seres queridos, se va a poner más difícil, se va a poner más complejo. No estoy hablando de la tasa de siniestros de un vehículo o de una responsabilidad civil o de otro riesgo, sino que estoy diciendo, cuidado, prestemos mucha atención, es el momento hoy más preciso, más exacto, para contratar una cobertura de los pilares de la familia, de los que solidifican que ese bienestar sea manifiesto constantemente, para decir, yo quiero estar protegido y dejar que mi familia, si a mí me pasa algo, no queden a la intemperie. No estoy diciendo que se van a hacer ricos porque no estamos hablando de sumas astronómicas que podemos dejar. Pero la realidad dice que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensó que estaba controlado el concepto de la pandemia. Pero llegaron las vacaciones en Europa y se disparó todo nuevamente más agravado de lo que tuvimos al principio del año. Hoy vemos países con mucha disciplina que pensaron que estaba todo controlado, como Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, totalmente guardados, confinados. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará esa situación en llegar nuevamente a América Latina? Y si llega, ¿con qué velocidad y con qué potencia va a venir? Si viene con más potencia, las compañías de seguro, los actuarios están muy atentos, porque por el momento han dejado todo en el mismo escenario, pero si viene con más potencia, puede cambiar la tasa de mortalidad, pueden cambiar los cálculos actuariales y puede que ingresar a una póliza de seguros de vida para proteger a lo más hermoso que podamos tener se ponga más complicado. Yo te sugeriría, Ángela, que si tenés responsabilidades, te pongas en contacto con alguien que realmente te pueda asesorar en materia de protección. Gracias, Diego, por tu respuesta, y me has hecho acordar de una frase que creé hace poco, y es, el contratar un seguro es uno de los actos de amor que puedes hacer por tus seres queridos, tu prójimo o tus colaboradores. Por supuesto, sin duda alguna. Es lo Tenemos, más hermoso que puede ocurrir. sí, de acuerdo, tenemos una pregunta que nos están haciendo de la sala de Zoom, es Juan Rodríguez desde Colombia. Él nos dice, buenas noches, me gustaría saber cómo hago el acercamiento con clientes en frío para venderles seguros de vida.
¿cuáles son las estrategias más efectivas para llamar la atención de estos clientes en la primera llamada y que no simplemente cuelguen el teléfono? Muy interesante, Juan. O sea, una pregunta más fácil no tendrías, Juan, para hacerme, porque la que me estás haciendo es bien entretenida. ¿Ok? Primero y principal, tenemos que ver por qué estamos llegando solamente a venderle a clientes en frío. O sea, yo no puedo quedarme solamente sobre el resultado final de la ecuación, sino saber cómo fue que hicimos para llegar solamente a interactuar con clientes a quien no conozco. ¿Ok? Porque la materia prima de la industria aseguradora son los que se denominan comúnmente referidos. ¿Ok? Y el referido surge pura y exclusivamente de la satisfacción de alguien que haya contratado. ¿Ok? Una cosa es que yo tengo una entrevista con una persona y que no acceda a la cobertura que yo tengo, no por algo específico, ahora podemos dar un ejemplo, pero no me interesa, y yo le pido referidos. Digo, mira, te paso un referido, Víctor Hugo Murga, sí, llamalo. No le digas, ni se te ocurra decirle que te lo di yo el nombre. Pero entonces, te están dando un nombre, pero que no es realmente un referido. Es un nombre. Ahora, hoy en día no existe más. No sé si existe o no existe, yo creo que no, La famosa guía telefónica, ¿ok? Cuando yo era chico, y bueno, en muchas casas todavía hay arrumbadas por ahí, hay algunos que lo usan como de pilares de algo, como si fuera una pseudo biblioteca, porque han acumulado, no sé, 10, 15 o 20 guías telefónicas en toda su vida y lo tienen ahí como si fuera un monumento, un recuerdo. Pero esa guía telefónica está llena de nombres y llena de números. ¿Cuál es la diferencia entre ese referido que te están diciendo, ni se te ocurra nombrarme a mí, que te di ese nombre, y un nombre que está en la guía? Ninguno. Porque si no puedes invocar el nombre de alguien, estás en un problema. Entonces, antes de responderle a Juan, ¿cómo hago para interactuar con alguien que está, o generar un vínculo con una persona en frío? Primero tendría que preguntarle, si estoy dentro de la industria, ¿cómo es que me quedé sin materia prima? Porque imaginemos una fábrica de muebles que no pueda comprar madera. ¿Cómo hace para hacer muebles? ¿Cómo hace para venderle o para mostrarle las bondades y beneficios de la industria aseguradora a una persona que no tiene ganas de interactuar contigo? Ahora, hay muchos disparadores y esos disparadores deben tener impacto. Muchas de las personas que colaboran en los equipos que yo estoy conduciendo, tanto en México como en Argentina, como aquí en Colombia, ahora vamos a estar incursionando en Brasil, me hacen una pregunta parecida. Y es ahí donde nosotros trabajamos elementos que tienen alto impacto. Alto impacto. Videos que sean lo suficientemente cortos, pero que tengan mucho impacto, porque sobre ese impacto que estoy buscando, lo que genero es el abrebocas. Y cuando yo ya tengo un tema para conversar, ya empieza a generarse algo mucho más cercano y empezamos a eliminar ese concepto del frío. ¿Ok? Hay gente que obviamente te va a colgar el teléfono, pero inmediatamente uno puede preguntarle, a ver, Víctor, tú eres casado, ¿tienes hijos? Dependiendo cuál sea la respuesta, vamos a tener una segunda oportunidad para seguir profundizando esta figura. En caso de que no tengas hijos, ¿hay argumentos o tengo que desecharlo al candidato? Hay muchas instancias. Tú sabes que tú eres casado, no tienes hijos, perfecto. Y me imagino que algún día vas a querer que ese amor que han construido deje un legado. Ese legado, para poder protegerlo, vamos a tener que tener la conciencia muy amplia, porque vamos a necesitar que las compañías te evalúen cuando estás sano, no cuando estés enfermo. No sea cosa que venga esa hermosa criatura y tú quieras decir, voy a protegerlo, y en ese momento te descubran que vos no sos asegurable. Entonces tu situación va a ser distinta. Vos vas a querer algo, pero te impide tu físico poder ingresar a una póliza. Ahora, esa situación, ¿la puedo evitar? Claro que sí. ¿Y cómo la evito? Contratando hoy.
un poco lo que venía preguntando Ángela, un poco la visión de Wimbledon para cubrir un siniestro que no sabían si iba a ocurrir y que ninguno de los otros los percibió. El seguro es justamente esto, cómo alguien que genera empatía te pueda mostrar que en caso de que no lo tengas y te ocurra, la situación se puede complicar. Hay que trabajar mucho, Juan. Hay que evitar caer justamente en esa instancia de prospectos en frío. A veces ocurre, pero la creatividad va a ser mucho de lo que te va a ayudar a encontrar la salida. En caso de que eso no florezca, vamos a tener una situación particular. Pero, Juan, nosotros estamos para ayudarte, así que después vas a encontrar el correo mío o vas a poder encontrarme en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, con mi nombre, y ahí vamos a poder ver de qué manera te podemos dar algunas herramientas para que esos prospectos en frío no sean tan helados. ¿Ok? Gracias, Diego. Tenemos una pregunta de Víctor Luna Victoria, desde Perú. ¿Cómo equilibrar mi auditorio para potenciar las habilidades esenciales? ¿Cómo habilidad? Repetímela, por favor, porque no la logro entender. ¿Cómo equilibrar mi auditorio para potenciar las habilidades esenciales? Pero, ¿y a qué auditorio nos referimos? ¿Al mercado que tú tienes con el cual interactúas o estás en una conferencia y quieres llamar la atención? Me Me parece encantaría profundizar un poquito más. que se refiere a alguna videoconferencia. Yo creo que en esta instancia no está catalogada como una habilidad esencial, si uno lo quisiera expresar en este caso, pero sin duda alguna, que la seducción forma parte de equilibrar el auditorio. ¿Cuán seductor o cuán seductora soy para que realmente pueda captar la atención? Ahora, ¿hace falta ser una persona bien parecida, muy elegante, o con lo que digo y que eso que digo sea absolutamente coherente me va a ayudar a que eso suceda? Nosotros nos encontramos, yo no sé si pasará, hoy estaba conversando con un amigo que hace tiempo que no nos hablábamos, si hay mucho webinar, mucho Zoom, ya estamos totalmente con la cabeza quemada de tanto webinar, tanto Zoom, o realmente en los Zoom o en los webinars se hablan cosas que no tienen hasta coherencia ni sentido. Porque esa es la clave, me parece. Mucha gente habla, pero pocos comunican. Y muchos menos, transmiten. Transmitir no es comunicar y mucho menos es decir. Transmitir es cuando vos estás convencido de lo que estás diciendo, sentís lo que estás diciendo y accionás en base a eso que sentís. Esas emociones que yo puedo manifestar son las que hacen que vos puedas ser una persona seductora. Ahora, la gente se da cuenta cuando alguien sabe, cuando alguien cuenta y cuando alguien siente y transmite. Lo mejor que podría decirte justamente es lo más seductor posible, lo más seductora posible y sintiendo lo que estás diciendo. La gente lo percibe, se da cuenta. Podríamos decir, Diego, que la transparencia, la honestidad al momento de dialogar o de transmitir algo es importante porque ningún storytelling lo va a soportar en el tiempo, ¿no? Sin duda, hoy en día estamos en una situación muy interesante donde mucho de lo que nosotros decimos y lo que expresamos está siendo grabada. ¿Ok? Hay muchas personalidades del mundo entero que hoy dicen blanco y ayer dijeron negro. Entonces vos decís, pero ¿y cómo funciona esto? Hay una incoherencia. ¿Ok? O sea, voy para donde va el viento. Y eso mucha confianza nos genera. Vamos a ser objetivos. Ahora, si uno siempre está en la misma línea y siempre va acompañando el concepto que expresa, no nos olvidemos que la coherencia es lo que pienso, va relacionado directamente con lo que digo, y lo que digo va de la mano con lo que hago. Porque si hay un cortocircuito entre esas tres acciones, obviamente que la primera es muy difícil de decodificar, pero yo siempre digo que las cosas se piensan dos veces, cuando lo estoy teniendo en la cabeza y cuando las estoy contando.
Entonces, si sobre esa base yo puedo solidificar mi comportamiento y mi manifestación cotidiana, la cosa puede funcionar de manera oportuna y agradable. Ahora, si yo digo blanco y hago negro y después muestro marrón, digo, a ver, ¿con cuál me quedo? Me quedo con la que más me conviene. Pero entonces ya dejamos de ser objetivos, ¿no? No somos serios, para ser más claros, ¿no? Sí, la importancia de la coherencia y ser íntegros, ¿no? En Sin cualquier duda negocio, en alguna, cualquier rubro. sin duda alguna. Ya no tenemos más preguntas, pero sí algunos comentarios, como por ejemplo, Mauricio nos dice, totalmente cierto, Latinoamérica debe cambiar su forma de pensar en protección. También Beatriz nos dice, gracias por informarnos de manera tan clara sobre los seguros. Bueno, ella lamentablemente tuvo una experiencia en la cual quedó viuda, pero el seguro pagó la deuda hipotecaria que se tenía, ¿no? Dejando pues no dejándolos desamparados ni a ellos ni a sus hijos. Y también nos comentan, a ver, acá hay un comentario adicional. Mauricio nos dice, excelente explicación, qué es lo que debe ser todo consultor, explicar bien desde el principio y no culpar a la compañía de seguro. Entonces son algunos comentarios muy positivos. Aquí también en el Acá chat, Xiomara Xiomara, sí, Oropesa ha escrito algo. exacto, te lo leo. Muy bien, Dale, Xiomara, por favor. desde Venezuela. Nos dice, si no tienes otras opciones y te toca abordar clientes en frío, antes de realizar esa llamada, debe investigar un poco a ese cliente a través de Google, saber qué actividad realiza, etcétera, con la finalidad de que al llamarla puedas generarle más confianza y pueda ceder a la entrevista. Totalmente de acuerdo con Xiomara. Obviamente, si la tecnología te acerca información sobre el prospecto asegurado, bienvenido sea, por supuesto. Ahora, ¿mejora la calidad del prospecto en frío? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, eso no implica de que yo logre despertar el interés. Acá hay muchas cosas que tienen que ser muy poderosas, ¿ok? No solamente las herramientas son las que nos van a entregar respuesta, sino qué tipo de análisis y qué tipo de objetivo tengo yo, ¿ok? Cuando alguien se inmiscuye directamente en la industria de seguros de vida, que es una disciplina y un trabajo de una industria exquisita, divina, porque más allá de la protección, eh, el intermediario que comercializa seguros de vida tiene hasta un rol social muy poderoso, ¿ok? A mí me ha pasado vivir todas las instancias de la industria del seguro de vida. Y cuando digo todas las instancias son empezar a interactuar con personas en frío, empezar a interactuar con referidos que son tibios, empezar a interactuar con referidos que son calentitos, como lo que llamamos, los que están realmente en buena predisposición para esto. Gente en frío a quien le hemos cerrado una póliza. Gente muy calentita a quien le hemos tenido 10 entrevistas y nunca le hemos podido cerrar la póliza. Hemos hecho todo lo necesario, todo lo que está al alcance de nuestro alcance para que eso suceda. Hemos tenido gente que ha tenido la póliza vigente durante un tiempo, la dejó de cubrir, ocurrió el siniestro. Hemos tenido gente a quien le dejamos proyecciones, o nosotros lo hemos hecho por inexperiencia, o por otros asesores que han dejado la proyección de lo que es un seguro de vida, y ha ocurrido el siniestro en el medio sin haber contratado la póliza. Ha llegado a las manos de la viuda la proyección con el nombre de una compañía de seguros, con la prima, con cuánto era la suma asegurada, y el teléfono del intermediario, y llamar al intermediario para decir, ¿cómo hago para cobrar esta suma? Y le tienes que explicar que eso es una simple proyección y que no es una póliza. He llegado el caso en donde un asegurado se enfermó y cuando se enfermó se puso en contacto conmigo para contarme lo que le estaba pasando y tener en claro cómo iba a funcionar el proceso de la póliza en caso de que él falleciera, que ocurrió unos meses después. Cómo empezamos a interactuar con la familia de la manera más profesional posible para que cuando ocurra ese siniestro, que era inevitable, accionáramos de la mejor manera. Entonces, cuando empezamos a encontrar muchas situaciones muy, muy claras, es cuando empezamos a capitalizar nosotros cómo debemos comportarnos ante una situación como esta. Entonces,
es muy, muy determinante el fondo que tiene un intermediario en pos de lo que persigue. El rol social que cumple un vendedor de seguros de vida es dejar protegido o desprotegida a la familia, que es lo más lindo que se pudo haber generado. Por eso es tan importante. Me encanta la manera en cómo podemos seguir trabajando. Qué lindo, Xiomara, que puedas contarnos y aportar todo esto, igual que las personas que estoy leyendo acá, Cristian, siempre a la orden, interesante compartir información. Por supuesto, Xiomara, el mundo del seguro de vida es algo exquisito y ojalá podamos seguir interactuando para que sigamos profundizando estos temas. Pero realmente es apasionante lo que podemos llegar a compartir, ¿no? Yo tenía una presentación planificada, pero lo vamos a dejar para el próximo encuentro, ¿ok? Dentro de 1, 2 o 3 semanas, no sé cuándo tengamos espacio para que lo podamos hacer, pero ya estamos casi en 1 hora y 20, 1 hora y media. Para mí es un gusto estar hablando, me encanta estos temas, y más cuando hay gente que interactúa, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto, Diego, hemos tenido varias charlas de algunas horas, discutiendo de diferentes temas. Cada vez que conversamos, de repente, me hacía recordar cómo hacían pues los antiguos aseguradores cuando estaban en el famoso café de Lloyds, ¿no? Entonces, Sí, por supuesto. esas tertulias deben haber sido largas, y también como la que hemos tenido nosotros previamente, desde que nos conocemos, que hemos tenido la oportunidad de conocernos. Y Por gracias supuesto. también por tu explicación, por tu disposición, sobre todo porque nos has orientado con un tema muy importante como los Essential Skills, que son básicos para todas las personas que estamos hoy en día pues, en el mercado asegurador o en cualquier otra industria. Uh-huh. Por aquí, bueno, agradecer a las personas que se han conectado con nosotros y que también han participado de la sala Zoom. Nos han visitado desde México, Venezuela, Colombia, Perú y de Estados Unidos. Han estado conectados, comentando, interactuando con nosotros. Y te tomo la palabra para ver si programamos otro conversatorio, ¿sí? Dentro de Con mucho 1 o 2 gusto. semanas, con la finalidad de profundizar más en este tema tan interesante. Con muchísimo gusto, y me encantaría que después podamos seguir profundizando parte de todo este concepto de estas dos iniciales, ¿no? O sea, storytelling, que apenas lo hemos abordado, pero que la industria del seguro de vida tiene muchísimo de foco para que eso suceda, y obviamente la comunicación persuasiva. Y fíjate que tenemos 8, 9, hasta 10 essential skills más, pero creo que esto es un muy buen abrebocas para que podamos interactuar y darle a conocer a todos los demás sobre el escenario en el cual vamos a inmiscuirnos. Sí, por supuesto, te tomo la palabra, y de todas maneras a nuestros seguidores, cualquier sugerencia o cualquier tema que quisieran que nosotros desarrollemos, con gusto nos escriben, estamos para servirle, y aquí con Diego pues vamos a estar al tanto para poder desarrollar en 1 o 2 semanas la continuación, la segunda parte de los Essential Skills. Sí, Muchas gracias, permitime que Diego. simplemente voy a dar un aviso parroquial, como quien dice, ¿no? Porque vamos a Adelante, estar adelante. iniciando el 16 de noviembre un taller de 40 horas en el cual vamos a desarrollar Essential Skills en mayor profundidad. Vamos a subirlos tanto a la página de Cultura del Seguro en Perú, para ver cómo podemos directamente linkearlo con la industria aseguradora, y también en mi propia página y en LinkedIn también lo vamos a tener promocionándolo, porque estamos totalmente convencidos que la diferencia en el momento de hoy está en el desarrollo de las habilidades esenciales, en cómo puedo mejorar la comunicación, cómo puedo persuadir al candidato, no dar una explicación y mucho menos darle una orden, cómo puedo aprender a contar una historia y que esa historia repercuta en el resultado final para que alguien contrate la póliza correspondiente. Y simultáneamente trabajo en equipo, liderazgo y un montón más que tenemos para anunciar, pero que no quiero que nos quedemos hablando hasta las 11 de la noche, cosa que me encantaría, pero que también respeto el tiempo de los demás. Está bien.
Muchas gracias, Diego. Gracias a todos los que han estado conectados con nosotros y participaron en la sala Zoom. Así que nos vemos en en el próximo evento que vamos a programar. Estén al pendiente para que sepan la hora y la fecha. Gracias por todo. Bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.